Entonces, buenos días de nuevo. Ok, gracias. Buenos días, en nombre del Grupo 1 conformado por Daniela Balaguer, Jesús Osorio y mi persona Nerea Maestre, voy a realizar la presentación de la actividad 2.3, Fenomenología de las ecuaciones aditivas. Nuestro tutor Andrés Pinzón. Para esto vamos a abordar cuáles son los fenómenos que le dan sentido a las ecuaciones aditivas en primer lugar, cuáles son las subestructuras matemáticas del tema que definimos a partir de su estructura conceptual, cuáles son los contextos fenomenológicos que definimos para organizar los diferentes fenómenos y en cuál es dicha organización, teniendo en cuenta la relación biunívoca que hay entre los contextos fenomenológicos y las estructuras. Luego hacemos otra organización, pero teniendo en cuenta cuáles son los contextos PISA 2012. Y finalmente cerramos con unas conclusiones. En el campo de la economía, encontramos algunos fenómenos como lo son los ingresos personales, los egresos personales y la compra y venta de productos. Encontramos que las ecuaciones aditivas pueden ser utilizadas para dar solución a problemas que pertenecen a estos fenómenos. Y definimos unas ecuaciones generales sabiendo que, por ejemplo, para los ingresos personales, el total de ingresos y su T es igual a la suma de los diferentes ingresos que recibe una persona por diferentes conceptos. En el caso de los egresos, definimos que los egresos totales son iguales a los diferentes gastos que tiene una persona, pero también pueden ser igual a los gastos fijos más los gastos variables, siendo otra ecuación aditiva. Y en la compra y venta de productos no definimos una ecuación general porque creemos que depende mucho del planteamiento del problema y si una persona quiere saber qué cantidad de productos va a comprar o vender o el precio de estos. En el campo de las ciencias, en la química, encontramos que el número de neutrones de un elemento químico se puede encontrar a partir de la ecuación A igual a Z más N, donde A representa el peso másico o sí, como el número másico del elemento, la Z el número atómico y la N el número de neutrones. En la física encontramos las ecuaciones aditivas presentes en los fenómenos de las resistencias de un circuito en serie y de los condensadores de un circuito en paralelo, a partir de las fórmulas que se presentan en la presentación, que la magnitud, por ejemplo, de las resistencias totales es igual a la suma de las diferentes magnitudes de cada una de las resistencias que conforman el circuito. Y lo mismo con los condensadores. En el caso de la velocidad final, podemos encontrar cuál es la velocidad final de un objeto en caída libre, conociendo cuál es la velocidad inicial de este, que normalmente es cero, y cuál es el producto de la gravedad por tiempo. También encontramos fenómenos relacionados con la demografía, como lo es encontrar la cantidad de habitantes que cumplen con ciertas características a partir de conocer cuál es la otra cantidad de habitantes de las otras características evaluadas. Entonces, la población total es igual al número de habitantes de cada una de las poblaciones que cumplen con esas características, dada por C sub I. Y en la cocina, por ejemplo, podemos encontrar cuál es la cantidad de productos que se utilizan en la preparación de alimentos o que se utilizaron. Por ejemplo, cuál es la cantidad de productos restantes a partir de qué cantidad se utilizó inicialmente o qué se tenía y cuál es la cantidad que se utilizó. En los fenómenos en geometría encontramos la medida de diferentes dimensiones de un objeto o de las figuras geométricas, como son las longitudes de estas, las alturas los perímetros, por ejemplo, en los perímetros conociendo que el perímetro es igual a la longitud de cada uno de los lados de las figuras geométricas. Por el lado de los ángulos, sabemos que la suma de dos ángulos, si da 90 grados, es un ángulo complementario, y si da 180, pues pertenece a los ángulos complementarios. Entonces, como que ahí también identificamos el uso de las ecuaciones aditivas. En relación con los triángulos, también definimos la ecuación aditiva que representa que la suma de los ángulos internos de estos da como resultado 180 grados. Listo, entonces, ahora, a partir de la estructura matemática de las ecuaciones aditivas ax más b igual a c, definimos tres subestructuras que se definieron a partir de qué valores toman a y b y en qué orden están como puestos. La primera es ax más b igual a c, donde a es igual a 1 y b mayor que 0. La segunda es ax menos b igual a c, donde a es igual a 1 y b menor que 0. Y la tercera es b menos ax igual a c, donde en este caso ya a no es igual a 1, sino a igual a menos 1 y b mayor que 0. Aquí podemos ver cómo las subestructuras dependen de esos valores y del orden en el cual están escritos.
Como tercer paso definimos los contextos fenomenológicos a partir de las estructuras, de las características estructurales, según las cuales vamos a modelar o a plantear los diferentes problemas a los cuales las ecuaciones aditivas van a dar solución según los fenómenos. Entonces, encontramos que el primero es la adición de un valor conocido, y aprovecho y digo que está relacionado directamente con la primera subestructura, porque en este caso se debe encontrar qué valor se le debe sumar a la incógnita para que dé como resultado otro valor conocido que nos dan. En el segundo caso ya no es la adición, sino la sustitución de un valor conocido, porque está representada por una resta, es decir, a la incógnita se le resta un valor conocido, llegar a otro, entonces hay que encontrar cuál es el valor de la incógnita para que se dé el resultado de la operación. Y en el tercer caso tenemos la sustracción de un valor conocido, en el cual la característica estructural está dada porque ya no se les resta ni se les suma la incógnita, sino que esta se les resta un valor conocido para obtener como resultado otro. Listo, entonces a partir de lo anterior y teniendo en cuenta la relación biunívoca que hay entre la subestructura y los contextos fenomenológicos, organizamos los fenómenos de la siguiente manera. Para la primera subestructura y el primer contexto fenomenológico, adición de un valor conocido, tenemos, por ejemplo, los ingresos monetarios de una persona. Por ejemplo, si yo gano tanto y solo me pagaron, no sé, por ejemplo, si una persona gana $100 y solo le pagaron 50 o 60, ella quiere conocer cuánto le hace falta para obtener lo que normalmente recibe en su sueldo. Entonces tiene que buscar qué cantidad le debe sumar a 60 para llegar a 100. También está la venta de artículos, la velocidad final de un objeto en caída libre, el número de neutrones de un elemento químico, la medida de un ángulo complementario o uno suplementario, y el perímetro. En el segundo contexto fenomenológico y segunda subestructura, identificamos, organizamos los fenómenos de egresos monetarios de una persona, la compra de artículos, preparación de alimentos para un comedor comunitario, la dimensión de un objeto de figuras geométricas, ¿cierto? Y en la tercera, subestructura y contexto fenomenológico, que es la sustracción de un valor conocido, encontramos la resistencia de un circuito eléctrico, los condensadores de un circuito eléctrico, la distancia entre dos objetos, la cantidad de habitantes de una población y la medida de los ángulos internos de un triángulo. En este caso, podemos encontrar, por ejemplo, cuál es la magnitud de un condensador o de una resistencia de un circuito eléctrico a partir de conocer la suma de las diferentes resistencias o condensadores que conforman el circuito. En los fenómenos y contextos PISA, los organizamos, identificamos los ingresos y los egresos de una persona, la compra de artículos que uno normalmente realiza para suplir nuestras necesidades y ya. Y en el social, identificamos la preparación de alimentos para un comedor comunitario, teniendo en cuenta que la causa o que el propósito es de tipo social, y la cantidad de habitantes de una población. Que, ¿cierto? Por ejemplo, en la cantidad de habitantes de una población, un demógrafo podría realizar ese trabajo, pero si lo hace, no sé, una persona con un fin social, se puede ubicar en esa categoría. Y el resto los ubicamos en la categoría de científico porque son utilizados para dar respuesta a problemas de tipo de la ciencia o de la tecnología. En conclusión, consideramos que hay una gran variedad de fenómenos que le dan sentido al tema de las ecuaciones aditivas, sin embargo, seleccionamos aquellos más interesantes y relevantes para el tema. Y consideramos que definir las subestructuras y pensar en cómo se modelarán los fenómenos nos permitieron definir cuáles son los contextos fenomenológicos y las características estructurales de esta organización. Y que la organización de los fenómenos depende de cómo se plantea la situación que requiere el uso de la ecuación aditiva, ¿cierto? Porque hay fenómenos que pues, se podrían clasificar en otros contextos, pero depende mucho de cómo planteamos la situación. Gracias. Muchas gracias, Valeria.